Listo, ya está grabando. Y cuéntenme, ¿tienen alguna duda o no tienen dudas? Profe, el parcial va a tener preguntas de todos los cortes, ¿cierto? Claro, el parcial siempre es acumulativo, pero obviamente le vamos a hacer muchísimo más énfasis al tercer corte y digamos que del 5, más o menos 3.5 van a ser del tercer corte. Énfasis obviamente en inductancia, inducción y fuentes de campo magnético, que eso fue lo que vimos en el tercer corte. Y la otra parte, 1.5, pues van a ser dos preguntas de dos, sí. Creo que dos preguntas del segundo corte y después una pregunta al azar del primer corte de campo eléctrico, por ejemplo. Pero el énfasis completamente va a estar en el tercer corte. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para usar la ley de Ampere, digamos, la superficie que estoy encerrando, el campo tiene que ser uniforme. Depende para qué quieras usar la ley de Ampere. Si, a ver, primero, recuerda que no es una superficie con la ley de Ampere, sino una curva. Y esa curva genera una superficie plana atravesada por corrientes, digamos. Si tú quieres calcular el campo, no tienes que buscar que el campo sea uniforme, sino que sobre esa curva la magnitud del campo sea constante y el ángulo con la curva también sea constante, entonces las puedes sacar de la integral. Pero si tú lo que quieres es calcular simplemente la integral, no, el campo no tiene nada que ser uniforme, porque es que la ley de Ampere no tiene ninguna restricción. La ley de Ampere lo que te dice es la integral de cualquier campo sobre la curva que usted esté haciendo, que también es cualquiera, tiene que darle mi sub cero por la corriente que está atravesando. Entonces no tiene que ser uniforme, ¿listo? Tomás pregunta ¿cuánto vale el parcial? No, no se lo puedo vender, Tomás. No sé cuánto vale. No, mentira, yo sé que usted no está preguntando eso. Como siempre, el parcial vale 50% del corte. Siempre hemos manejado los mismos porcentajes. Y como no hay examen de nivel, entonces, pues todo volvió a la normalidad. Entonces tenemos 30% quizzes, 20% laboratorio y 50% parcial. ¿Listo, Tomás? 50% de este corte. ¿Ok? ¿Sí? Listo, Tomás. Sofía está preguntando, hola, profe, ¿puedes ayudarme con este, por favor? Entonces, vengan, lo miramos. Dice, la figura muestra dos trayectorias cerradas que encierran dos bucles conductores y corrientes I1 tan 11.8 amperios e I2 17,9 amperios. ¿Cuál es la integral? Por ejemplo, nos piden la integral, no nos piden extraer el B, sino la integral de B.ds para la trayectoria 2. Bueno, Sofía, aquí recuerda que con la ley de Ampere, que es la ley de Ampere, esa integral es mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces tú tienes que ver cuáles son las corrientes encerradas, pero recuerda que también hay que tener en cuenta el signo, y el signo de esas corrientes va a depender de hacia dónde se mueven las curvas. Entonces, mira, prestémosle mucha atención. A ver, voy a tratar de evitar el dibujo para ver si con eso es suficiente. Voy a compartir mi pantalla, pero simplemente para mostrar el cursor. El mismo momentico.
ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, voy a abrir acá. Voy a abrir el chat. Y vamos al de Sofía. Entonces, mira, Sofía, y todos. Recuerden que para la ley de Ampere, entonces uno tiene que mirar simplemente a la corriente encerrada, porque si lo único que nos piden es la integral, pues lo único que tenemos que hacer es mu sub 0 por corriente encerrada. Entonces simplemente es poner las corrientes que están encerradas, pero hay que tener en cuenta el signo. Entonces observen por favor la trayectoria 2. Yo me voy a ir moviendo de derecha a izquierda. ¿Sí ven que la trayectoria 2 está como entrelazada y está como abrazando tres pedacitos de esos cuadros? Entonces vamos a irnos de derecha a izquierda y lo primero que tenemos que mirar es en ese primer segmento, en este primer segmento a la derecha de la curva 2, ¿hacia dónde va la corriente I2? ¿Estamos de acuerdo todos que va hacia arriba? Sí, profe. Va hacia arriba, ¿cierto? Sí. Listo. Va hacia arriba. Entonces, sabemos que la corriente va hacia arriba, pero el signo positivo aquí respecto a esa curva, ¿cuál es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia Entonces, abajo. hacia abajo. ¿Cómo lo saben ustedes? Recuerden que cierran sus 4 dedos en dirección de la curva. Entonces, miren que en ese lado derecho de la curva 2, esa parte que está, digamos, pasando por detrás, implica que por allá vamos hacia la derecha y luego se devuelve y va hacia la izquierda. Cierren sus dedos en ese mismo sentido. La parte de atrás hacia la derecha, la parte de adelante hacia la izquierda y les va a dar el dedo pulgar hacia abajo. Eso quiere decir que aquí localmente, en esta zona, localmente el signo positivo va hacia abajo, pero nuestra corriente I2 ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces la tenemos que poner con un menos, porque va en dirección contraria al signo positivo que se escogió aquí localmente en la integral. ¿Listo, Sofía? Eso es clave ahí. Antes de seguir, ¿alguien no entendió eso? Vamos a ver ahora la segunda cruzada con corrientes, que es al lado derecho de la curva de la corriente I1. Entonces estoy aquí en la mitad. ¿Hacia dónde va la corriente I1 acá? Hacia abajo, ¿cierto? Porque la corriente I1 está haciendo así. Una pregunta, ¿ustedes pueden ver mi cursor o no lo pueden ver? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, la corriente I1 aquí va hacia abajo, listo. Pero ahora tenemos que mirar el signo. Cierren sus dedos en la dirección que va la curva ahí. Miren, esta parte va hacia la derecha, la parte de adelante, y la parte de atrás va hacia la izquierda. Cierren sus dedos siguiendo ese mismo sentido. Pongan, digamos, hacia la derecha adelante y los cierran hacia la izquierda atrás, hacia donde les da positivo en esa zona. Hacia donde les apunta el dedo pulgar. Hacia, Hacia arriba, ¿cierto? Entonces, como según esta curva, el sentido positivo va hacia arriba, pero la corriente I1 va hacia abajo, le ponemos un signo -1 a la corriente I1. Entonces ya vamos acá con lo siguiente. Mi sub 0 por corriente neta, pero la corriente neta sería menos I2, ya sabemos que aquí va contrario al signo positivo, menos I1, y acá, en esta zona, a la izquierda completa, ¿qué signo le pondrían otra vez a I1? Y uno va hacia arriba en esta zona, pues porque está haciendo esta vueltica así, y uno va hacia arriba, ¿y qué signo tendría? Negativo. Vamos a ver, cerremos nuestra manita en esta dirección. Miren que en esta dirección localmente, adelante va hacia la izquierda y atrás va hacia la derecha. Yo cierro mis 4 dedos así. Eso quiere decir que aquí localmente el signo positivo va hacia abajo, pero la corriente va hacia arriba, entonces va negativo, muy bien. Entonces, en total, en estas 3 zonas que se cierran corrientes, tendríamos menos I2, menos I1, menos I1, porque es que está entrelazado así. Entonces, al final, nuestra integral valdría μ sub 0 por menos I2, menos I1, menos I1. Y ese será nuestro valor. ¿Está claro, Sofía? Sofía.
Bueno, pero ¿alguien tiene alguna duda ahí? No sé, Sofía, que tal vez no me escucha. ¿Alguien tiene alguna duda ahí o les quedó claro? Estudiantes. Claro, profe. Listo. Ahí está claro, profe. Listo. Bueno, muy bien. Sigamos mirando aquí en el chat, que a la gente le da pena hablar un poquito. Wilson dice, ¿qué es lo que dice Wilson? Profe, ¿cómo es que qué? Es que ya me ha salido 2 veces y pues yo lo hago por campo producido por un cable, pero no me sale. Vamos a ver, Wilson. Un pequeño elemento de corriente se encuentra en el origen, tiene una longitud tal y lleva una corriente tal en dirección más k. Encuentra la magnitud del campo magnético debido a este elemento de corriente en el punto tal. Se puede hacer por campo, Wilson, pero es que como es un pequeño elemento, por campo de un cable. Pero como este es un pequeño elemento, no es un cable infinito. Entonces no te va a dar bien. Recuerda que cuando uno tiene un cable recto y largo, está asumiendo pues que el cable es largo. Y aquí te están diciendo que es un pequeño elemento. O sea, uy, sí, unas gaviotas. Estás diciendo que tienes un dB. Realmente lo que tienes ahí es un pequeño elemento de tamaño ds y por lo tanto tienes un dB. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahí es, ¿qué era? A ver, Wilson, ¿qué era lo que nos ayudaba a nosotros a estudiar campos de pequeñas cosas? ¿Cuál era esa ley? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me ayuda a recordar? Porque no sé. La ley de Biot-Savart. Entonces, la ley que describe el campo de cosas muy chiquitas, pues es la ley de Biot-Savart, que después nos permitía, integrando, pues obtener valores de campo total, ¿ok? Pero es la ley de Biot-Savart la que nosotros vamos a utilizar en este problemita. Entonces, si recuerdo bien, esa ley de Biot-Savart se escribía como dB igual a mi sub 0 por la corriente por ds cruz r sobre r cuadrado, y esto era creo que sobre 4pi. ¿Me corrigen, por favor, si así eso no es? Pero antes de la carrera hay que haber hecho un pensamiento. Sí, profe, así es. Listo. Gracias, muy amables. Entonces, miren, aquí tenemos, pues, este es el pequeño campo que produce un pequeño elemento de corriente, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo con la ley de Biot-Savart, porque nos están hablando de un pequeño elemento. Y recuerden que aquí lo importante, pues, era ver la dirección de este producto cruz. Entonces, si volvemos al problema, dice, un pequeño elemento de corriente se encuentra en el origen. Listo, está en el origen, entonces es fácil medir el R. Tiene longitud de 3.5 milímetros. Ese 3.5 milímetros, ¿qué será? ¿Será R? ¿Será DS? ¿Será dB? ¿Qué será? ¿El DS? Es el DS, es la longitud de cable. Entonces esta es la magnitud de DS. Listo. Dice, está en el origen, lleva una corriente de 10.9 amperios, pues obviamente 10.9 amperios es la corriente, y la corriente va en la dirección K. Eso lo que quiere decir es que la dirección de DS, el vector DS unitario, digamos, es la dirección K. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí se vuelve un poco útil, no, bastante útil hacer como el diagrama de todo este problema. Entonces vamos a hacer los ejes coordenados. Vamos a decir que esto es X, esto es Y, y esto es Z. Señor. Sí, una está volando y la otra está con sus pequeños críos. Yo no sé cómo se les dirá. Polluelos no tiene sentido. Gaviotas pequeñas. Listo, galletas pequeñas. Gracias. Sí, mi amor. Entonces, ¿qué era la interrupción? ¿Qué carajos era lo que está diciendo? La corriente va en dirección K. Eso quiere decir entonces que nuestra corriente va como en esta dirección, ¿sí? Que nuestro pedacito de cable va para allá y la corriente va para allá. Eso es lo que nos están diciendo. Encuentra la magnitud del campo magnético debido a este elemento de corriente en el punto 4,8 centímetros. En J. Esto no, es que esto por eso no me gusta estas vainas en español, ¿sí? Esto no quiere decir coordenada 4 en X y 8 en Y, sino 4.8 en J. Entonces nos están diciendo que hay un punto en J, o sea, por acá, y nos piden el campo ahí. Entonces ustedes vuelven a esta zona, la magnitud del campo, la magnitud de ese dB, sería igual, pues a mi sub 0 por I sobre 4pi, eso ya todo lo tenemos, por ds, que ya lo tenemos, ¿cierto? La magnitud de R unitario es 1,
Y queda un seno, y ese seno de ese ángulo es el ángulo entre ds y el vector r. Ya miramos qué es esa vaina. Dividido entre r al cuadrado. Entonces miremos qué es lo que sí tenemos y qué es lo que no. Lo que sí tenemos pues es mi sub 0, 4, pi, y ds. Entonces primero empecemos por este ángulo. ¿El vector r aquí cuál será? Recuerden que el vector r va del punto del cablecito a el punto donde quiero calcular el campo. Entonces este es mi vector r. Bueno, lo puedo poner unitario. Este es mi vector r. Digamos que es el vector normal. ¿Qué ángulo hace o qué ángulo hay entre ds y, que es el amarillo, y r, que es el negro? 90. 90. Entonces este man vale 90 grados. O sea que todo esto vale 1. ¿Listo? Y ahora, ¿cuánto vale r? Que es el otro que nos falta. ¿Cuánto vale r? ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia que separa al cablecito del punto donde estoy calculando el campo? ¿Esta distancia cuánto es? Entonces aquí miramos. Sería 4.8, ¿sí o no? Entonces r es 4.8 centímetros. Y pues ya está todo, simplemente reemplazar ahí. Entonces, Joseph, ¿qué era lo que no estabas haciendo bien para que los demás también escuchen y de pronto corrijan sus propias dudas? No creas que las dudas que tú tienes solo son por tu culpa o para ti. En general, las dudas de los estudiantes son las mismas. ¿Nos puedes contar cómo era que... Ah, no, era Wilson, perdón, Wilson. Yo siempre también. Entonces, ¿cuál era, Wilson, cómo era que estabas pensando esto? ¿Cuál fue el error entonces? Pues que yo estaba tomando como si fuera el campo producido por un cable. Ok, ¿y quedó claro entonces cómo lo podríamos hacer bien? Sí, profe. ¿Y quedó claro por qué no es el de un cable? Porque es un elemento pequeño, no es infinito. No es un elemento, no es un cable largo. Listo. ¿Joseph también le quedó claro? Sí, profe. Listo. Profe, perdón, porque es que era 90 grados el ángulo. Porque tú lo que tienes que ver ese ángulo es el ángulo entre la dirección de la corriente y el vector que va hacia el punto de donde quieres calcular el campo. Entonces la dirección de nuestra corriente iba hacia arriba y el vector R que iba hacia el punto iba hacia acá. Estaba sobre el eje Y. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre un vector que se va sobre el eje Z y un vector que va sobre el eje Y? 90. Porque yo estoy diciendo que el cable ya es suficientemente pequeño como para hacer un pedacito, por decirlo así. Sí, o sea, siempre en la ley de Biot-Savart lo que te dicen a ti es que este ds es un elemento del cable, digamos este pedacito, ¿sí? Pero la dirección es la misma dirección de la corriente, entonces uno la toma en la misma dirección de la corriente. Ok. ¿Está bien? Sí. Listo, vamos a seguir con las preguntas que están colocando ahí en el chat. Una bobina en forma de solenoide con 25 espiras de alambre, bobina azul de la figura, aunque solo tiene 3, está devanada en forma compacta alrededor de otra bobina de 300 espiras. Bueno, solo muestra un pedazo, bobina negra la figura. Ok. El solenoide interior tiene 25 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. No nos dieron el diámetro de la externa, ¿no? En cierto momento la corriente en el solenoide interior es de 0.12 y aumenta a una tasa tal para ese instante. ¿Cuál es la magnitud? Uy, la tasa está muy loca, 1907 amperios por segundo. Cuando ponemos cualquier número aleatorio ahí. ¿Cuál es la magnitud de la fuente inducida en el solenoide exterior? En milivoltios. Bueno, entonces una bobina de forma solenoide de 25 espiras es una forma compacta alrededor de una otra bobina con 30 espiras. Ok. Entonces esto es FEM inducida, ¿no? Joseph, ¿cómo has tratado de hacerlo?
para ver si me inspiras, porque yo no me acuerdo cómo hacer todas estas cosas. Pues yo lo que empecé fue como para calcular lo de la fe, se supone que es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y pues ahí empecé a como abrirlo. Y pues al final se suponía que el área la mantuve constante y pues las n también. Entonces eso quedaría como la derivada del ángulo del campo con respecto al tiempo. Y pues con eso habíamos dicho que era mu por i por n, y pues se supone que ahí estaría la i como varía, pero igual, pues yo lo hice así y no me dio. ¿Y el n que pusiste, cuál n fue? Pues como habían dos, entonces coloqué una 25, que sería el primero que multiplicaba por el área del de adentro, que fue el único que nos dieron, y el otro que estaba multiplicando al mu por la corriente, los 300, que se supone que era el otro. ¿Y tuviste en cuenta la longitud del solenoide? Pues yo, según lo que estoy viendo, yo creo que, o sea, yo solo coloqué que el área era... Ok, según Profe, esto yo creo no que la tuve en sí. cuenta. ¿Cómo? Yo hice ese ejercicio y no la tuve en cuenta. Hay que tener en cuenta el L, y ya vamos a ver por qué. Profe, Profe, es es que que de no hecho, tuve en cuenta la longitud, pero al final no me dio, entonces no sé. profe, ¿Sí? es que de hecho creo que el L se tiene que tener en cuenta para llegar al campo, ¿no? Sí, se tiene que tener en cuenta porque el N mayúscula en la ley de inducción, pues es el N de la bobina azul, pero el N minúscula, que es el que aparece en el campo del solenoide, es el número total de vueltas sobre la longitud. Profe, pues es que a mí me pasó lo mismo, que pues lo usé y no me dio, y pues creo que es una confusión como que cuál área es cuál y cuál N es cuál y cuál es cuál. Sí, yo creo que puede estar por ahí, o también puede ser que el ejercicio esté mal. Eh, por favor, Joseph, si puedes colocar cuál es la respuesta de ahí para que comparemos, Sí, ya muerto. mientras lo vamos haciendo. Entonces, como siempre, en estas cosas, pues tenemos que remitirnos a la ley de inducción de Faraday-Lenz. La ley de inducción de Faraday-Lenz nos dice que esta F inducida es menos n por derivada del flujo respecto al tiempo. Y como el área es plana, el área transversal de estos solenoides es plana y el campo es uniforme dentro del solenoide, tendríamos que esto es menos n por derivada respecto al tiempo de b por a por coseno de teta. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a distinguir quién es quién. Entonces, bueno, ¿quién está variando en el tiempo? Claramente es b, porque como la corriente está variando, pues el b está variando. Entonces esto sería menos n por a. El ángulo entre el vector normal de área, esta sección transversal que es hacia, digamos, axial, y el campo que también es axial, pues es 0, o sea, es el coseno de teta 1. Entonces tenemos que quedaría derivada del campo. Y la derivada del campo, pues ya la vamos a escribir. Entonces aquí lo que ustedes dicen es importante decir quién es quién. Entonces, estamos calculando la inducción en quién. ¿La F inducida en dónde? En la bobina azul. La bobina azul. Entonces tenemos que mirar cuántas de esas espiras de esa bobina azul están, pues les está cambiando el flujo. Y pues claramente son todas. Entonces, vamos a ponerle bobina azul y bobina negra como subíndice. Entonces vamos a poner aquí una A, la A de azul. ¿Listo? Ah, pues pongamos la azul. La A de azul. ¿El área de quién será aquí? ¿De la De la negra? que tiene la corriente. El área, casi, de la corriente. El área es el área de la negra porque el campo solo existe dentro de ese solenoide. Recordemos que hemos dicho que el campo por fuera de un solenoide es nulo. Entonces por eso ni siquiera nos dieron el área del azul, aunque debieron haberla dado para confundirlos y para que ustedes sepan seleccionar bien la información. Pero el área es el área de la negra porque es donde hay campo y por lo tanto donde va a haber flujo. Entonces vamos a ponerlo aquí como negra. El área de la negra, listo. ¿Y ese Profe, campo es el campo de quién? De la negra también.
De la negra también, porque es que esa es la que tiene corriente y la que está generando campo, entonces es el campo de la negra. Y con eso ya podríamos escribir, pues estos, ya lo pongo, menos NA por el área de la negra, y el campo de la negra es el campo de un solenoide que es mu sub 0 por la corriente por el n chiquito. Y aquí es donde está la clave. Pues este mu sub 0 ya lo conocemos, la corriente será la corriente que va a cambiar, esa es la que vamos a derivar en el tiempo, pero este n es el n de la negra, es el n minúscula, es el número de vueltas por unidad de longitud, y ahí es donde, pues digamos, puede haber ocurrido algún error. Entonces vamos a seguir escribiendo, esta cosa nos daría menos el n del azul, el n mayúscula es el número de vueltas y ya, el área de la negra, listo, mu sub 0, lo sacamos de la derivada, n minúscula de la negra, y la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, como aquí ya nos dijeron cuánto cambia la corriente y en cuánto tiempo, no, ni siquiera, ya nos dieron la derivada, entonces, miren, ahí les dijeron a ustedes, aumenta una tasa de no sé cuánto, entonces a ustedes ya les dieron la derivada, entonces esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, y simplemente hay que recordar que el n minúscula sería el n de la negra sobre la longitud de la negra, y aquí es donde aparece la longitud de nuestra bobina negra, que hay que tener en cuenta. Y ya está. Y así se hace. Ok, profe. Profe, es que creo que yo lo hice así y no me dio. Entonces necesito que me hagas tú un favor, y pues que si yo se lo corrijo a uno, se le corrige a todos en la recalificación. Necesito por favor que tú me mandes una foto de este problema con la respuesta que te está saliendo. Y yo lo reviso para ver si está mal calificado o no. Y recuerden que aquí se le está pidiendo en milivoltios, ¿no? Entonces si a usted les da 0.001, la respuesta es 1. Vale, profe. ¿Vale? Listo. Profe, pero yo lo estaba intentando y sí me da la respuesta. ¿Sí? LS, o sea, me da la respuesta. Bueno, entonces sí está bien. Entonces, ojo, señor. Creo que todo lo que pudo haber pasado es que se pudo haber, o sea, yo aquí lo tenía así, pero lo que hice mal fue que multipliqué por la corriente, o sea, multipliqué la corriente y la derivada. Ajá, ok, perfecto. Eso también lo iba a decir, ese es uno de los posibles errores que pueden ocurrir acá, que en vez de multiplicar por la derivada, multiplican es por la corriente en ese momento y como que se olvidan de la derivada, ¿sí? Sí. Hay muchas posibles causas de error acá al final, que al final sí ven que es simplemente una multiplicación, ¿no? Pero conceptualmente uno puede cometer ciertos errores. Bueno, listo. Y Sofía sí me estaba respondiendo hace rato que yo estaba que le decía, Sofía. Listo. Aquí hay otra. Laura Juliana González. Ella siempre me quiere corchar. Venga a ver. Una varilla conductora es movida horizontalmente hacia la derecha con velocidad v, mientras atraviesa una región con un campo magnético perpendicular al circuito que se cierra cuando la varilla conecta los alambres horizontales que se ven aquí. Ya, bueno. En un caso se forma un circuito con una resistencia de valor R, y en el segundo se forma un circuito cerrado con una resistencia de valor R con una inductancia de valor L. Señale la opción correcta para el trabajo realizado para el mismo desplazamiento de la varilla. Ok. En los dos casos es 0, es mayor en el primer caso, es menor en el primer caso, es igual o diferente de 0 en los dos casos. Bueno, como no nos están pidiendo los valores del trabajo, que el trabajo sería, a ver, ¿cómo calcularíamos el trabajo? El trabajo lo podemos calcular a partir, por ejemplo, de la potencia, ¿cierto? La potencia es la derivada del trabajo respecto al tiempo, entonces podríamos hacer una integral ahí. Entonces, si tenemos la potencia, podríamos encontrar el trabajo que estamos haciendo. El trabajo básicamente es cuánta energía tenemos que hacer para que esta cosa se mueva. Entonces, recordemos que cuando uno tiene una varilla y la está moviendo, aquí como está cambiando el área, se induce una FEM, ¿cierto? Y al inducirse una FEM,
eso es un fenómeno de inductancia, pues lo que vamos a ver es que se va a inducir luego pues una corriente en una dirección que va a tratar de generar una fuerza que va a frenar esto. Recuerden, el fenómeno era que si yo lo empujaba hacia la derecha, aparecía una FEM que hacía una corriente en una dirección que hacía que apareciera una fuerza hacia la izquierda que tendía a frenarlo. Entonces, básicamente lo que esto quiere decir es que cuando yo mueva esto dentro del campo magnético, va a aparecer una fuerza que va a tratar de frenarlo. Entonces yo tengo que hacer trabajo. ¿De dónde salió esa fuerza? Vino el fenómeno de inducción. O sea, equivalentemente uno lo que puede pensar es que aquí hay un inductor que está almacenando energía en esa inductancia y por lo tanto yo tengo que hacer trabajo para seguir moviendo mi partícula, si no se va a quedar quieto. Ahora, este es el mismo fenómeno aquí a la derecha, pero ahora tenemos un inductor extra. Entonces, ¿ustedes qué creen? Si ahora lo que tienen son como dos inductores, el fenómeno de inducción de moverla y además un inductor ahí, ¿será que es más fácil o más difícil mover la barra? Uno, ¿no? Más fácil, ¿no? ¿Más fácil que en el primer caso o en el segundo? En el segundo. Yo pienso que es más difícil en el segundo, porque es que, recuerda, ¿por qué es difícil moverlo en el primero? Porque hay un fenómeno de inductancia que lo que hace es precisamente que se induzca una FEM que se opone al cambio y por eso a mí me toca hacer cierto trabajo. Eso lo que quiere decir básicamente es que tú tienes un fenómeno pues, de inductancia que es como si tuvieras un inductor invisible acá, autoinductancia realmente. Cuando pones el mismo fenómeno y le pones un inductor extra, lo que se hace es, piénsalo así como aumentando el fenómeno de inducción, o sea, te va a costar más moverlo, porque ahora hay dos responsables de fenómeno de inductancia que se van a oponer al cambio. Uno, pues el movimiento original, que hace cambiar el flujo en el circuito, y otro, pues este inductor como tal. Entonces esos dos fenómenos de inductancia se van a estar oponiendo al movimiento, y entonces a mí me va a tocar hacer más trabajo en el segundo caso. Profe, pues, o sea, yo como lo pensé, fue, o sea, yo dije, bueno, trabajo pues es fuerza por distancia. Y aquí lo que va a hacer es, lo único es, o sea, cuánta corriente inducida aplica en el circuito. Y pues me di cuenta que en el primero, pues se aplica más corriente inducida que en el segundo. Y pues por eso yo dije que en el primero, o sea, hacía más fuerza. Por eso mismo. Pero porque dices que en el primero hay más fuerza inducida. Más corriente inducida que en el segundo por el tema del inductor. Porque, o sea, el inductor al oponerse circula menos corriente inducida que en el primero. Y al circular menos corriente, pues hay menos fuerza y pues al recorrer la misma distancia, pues menos trabajo. Pues eso pensé, ¿no? A ver. Pues, o sea, digamos que yo lo pensé en cuanto a que los inductores pues almacenan energía en el campo magnético. Entonces, como en el segundo caso, pues estaba también el cambio del flujo por el movimiento de la varilla y también el inductor, ese iba a almacenar energía tanto en el inductor como por el cambio del área en la varilla. Entonces, lo que yo puse fue que el trabajo era menor en el primer caso, porque en el segundo caso se almacenaba más energía. Y pues es básicamente lo mismo que usted está diciendo, pero la opción me salía que estaba mal. Entonces, no sé. A ver, claramente no puede ser igual en los dos casos. No puede ser cero el trabajo si yo la estoy manteniendo moviendo a esa velocidad v. Pensemos a ver, a ver, yo creo que sí está bien lo que está diciendo el otro estudiante. ¿Quién era? Yo, profe. ¿Cuál es tu nombre? Libardo. Libardo. Libardo, profesor, felicitaciones por todo el rendimiento. La corriente es menor, porque tenemos el inductor. Como la corriente es menor, también va a haber un campo inducido menor. Y además, también va a haber una fuerza más pequeña. Y entonces me quedaría más fácil bajo la misma fuerza mover la varilla que en el primer caso.
tomando un desplazamiento pequeñito para no pensar en fuerzas constantes, sí, Libardo, tú tienes razón, yo creo que es mayor en el primer caso, porque la corriente es menor en el segundo caso. Ya tendré que sentarme a hacer como el cálculo. ¿Cuál es la respuesta correcta, Laura? Es mayor en el primero. Mayor en el primero, sí. Sí, tienes razón, yo lo estaba analizando mal porque el efecto inductivo no solamente hay que tenerlo en cuenta en cuanto a almacenamiento de energía, sino además a que el origen, digamos, de la fuerza de resistencia sobre esta varilla está dado a la corriente inducida. Y con este inductor, en el segundo caso, se va a inducir menos corriente. Y como se induce menos corriente, hay menos fuerza que se oponga. Y pues por lo tanto tengo que hacer menos trabajo. Va a llegar un momento en que la corriente igual va a alcanzar su valor total. Y entonces en los dos casos va a tener que hacer el mismo trabajo. Pero al inicio el trabajo en este lado va a ser mejor va a ser menor en el lado derecho. Entonces sí, es mayor en el primer caso. Porque la corriente inducida va a ser menor. Es por eso. O sea, hay que pensar es en el origen de por qué a mí me toca hacerle fuerza a esta varilla para que se mueva hacia la derecha. Y me toca hacerle fuerza es porque aparece una fuerza hacia la izquierda oponiéndose. Esa fuerza hacia la izquierda es corriente por campo por longitud. Y en el segundo caso, como tenemos un inductor, se induce menos corriente, porque él coge energía para él. Y como se induce menos corriente, esa fuerza sobre este cable, que es I por L por B, pues va a ser más pequeña. Y por lo tanto, vamos a tener menos resistencia para movernos en el segundo caso. O sea que una forma de eliminar estas resistencias también es poner inductores, ¿no? Poner inductores dentro de los circuitos. Ok, sí, eso es. Muchas gracias, Libardo. Yo lo estaba interpretando mal, tú lo hiciste bien, felicitaciones. Dale, profe. Profe, igual eso también uno lo podía sacar por la potencia, ¿no? Porque, bueno, yo lo hice por la potencia, que la potencia es igual al campo al cuadrado por la inductancia al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre R. Entonces, yo supuse que la velocidad iba a ser la misma, igual que el campo, y solo me quedaba como la L sobre la R. Y en el primero, pues la R, en el segundo, pues la L podía disminuir la R. Si L es muy grande, la R va a ser muy pequeña, entonces el efecto no va a ser como tan grande. Y así fue que lo vi. O sea, tú dices que la L afecta a la R. O sea, sí, o sea, como el efecto en el trabajo por la potencia, porque, o sea, la potencia quedaría como la L al cuadrado sobre R. Suponiendo que las dos sean como iguales, o sea, la R y la L, va a tener más efecto la L por lo que está al cuadrado que lo que va a ser la R, porque la R sería la inversa. Solo sería la 1, perdón. Listo, listo. Yo te había entendido mal la frase y te iba a corregir, pero ya te entendí lo que quieras decir. Pues porque L no afecta a R. Pero sí, o sea, también obviamente lo puedes hacer por potencia y ahí tú comparas el efecto en el primer caso inductivo con el segundo caso donde sí realmente tienes un inductor y pues claramente te va a dar diferente, ¿no? Entonces sí, también se puede hacer así por ese lado, también, matemáticamente lo puedes demostrar. Muy bien. Camilo dice, profe, yo tengo una pregunta conceptual. ¿Cuándo debo usar Fend de movimiento y cuándo debo usar ley de Faraday-Lenz? La verdad es que son las dos mismas cosas. O sea, la ley de Faraday-Lenz te dice a ti que hay una Fend inducida cuando cambia el flujo. Ya sabemos que para cambiar el flujo hay muchas maneras de cambiar el flujo, que es cambiando el campo, cambiando el área, cambiando el ángulo. Y precisamente hay un subconjunto de esos que es cambiar del área. Hay un subconjunto en cambiar el área, que es cuando yo me estoy moviendo y el área está cambiando. Entonces, lo que es completamente general siempre es la ley de Faraday-Lenz. La Fend de movimiento es un caso muy particular, que es cuando uno tiene que está cambiando el área. Recordemos que hay dos maneras de cambiar eso. Una es, como hacíamos con los triangulitos, que se iba moviendo una barra, pero que en total formaba un circuito en forma triangular. Y la otra es cuando las cosas rotan, que nos tocó hacer una integral, pues porque las velocidades de cada uno de los elementos de la barrita eran diferentes. Pero si te das cuenta en ambos casos, Fend de movimiento es la Fem inducida que surge cuando algo se mueve. ¿Y cómo se calcula esa Fem inducida? Ley de Faraday-Lenz. ¿Listo, Camilo? Entonces realmente siempre es ley de Faraday-Lenz. Ok, profe. Es que hay algunos problemas que como que tienen que ahí va una variación del ángulo, pero en realidad es tomar como la frecuencia angular y eso me confunde a veces. Claro, ahí entonces es cuando tú tienes la derivada
es cuando tú tienes la derivada de el ángulo. Entonces, volvámoslo a hacer porque esos son los generadores y eso es bien importante. Que les vengan por los gritos, si los están escuchando. Mi bebecita que se quiere salir ya del corral, pero toca mantenerla ya un poquito. Muy juiciosa de todas maneras, lleva como 40 minutos ahí tranquila. Pero ya empieza a gritar como un presidiario que quiere salir. Entonces, dice, a ver, recordemos, tenemos Fm inducidas menos N por derivada del flujo respecto al tiempo, y vamos a considerar, de nuevo, área plana y campo uniforme, para poder escribir esto. Vamos a suponer que lo que está variando en el tiempo es el ángulo. Entonces vamos a escribir explícitamente eso. Si lo que está variando en el tiempo es el ángulo, nosotros tenemos que hay una derivada, vamos a llamar omega. Esa derivada es de teta de t, o sea, hay una variación del ángulo en función del tiempo. Además, si esa variación es uniforme, uno lo que puede decir entonces es que el ángulo se puede escribir como omega por tiempo. Aquí en este paso, cuando dice este paso, estoy asumiendo que la velocidad angular es uniforme, que no haya aceleración angular. Entonces, que le está rotando uniformemente a 3 radianes por segundo, o 4 radianes por lo que sea, uniforme. Entonces podemos hacer esto, de integrar pues esta expresión para sacar el ángulo, ¿ok? Entonces tenemos teta es igual a omega por t. Reemplacémoslo acá. Entonces uno lo que tendría es igual a menos n derivada respecto al tiempo de b por a por coseno de omega por t, ¿sí? Para que sea más explícito lo del tiempo. Y si ahora uno deriva de eso y tiene en cuenta que pues b ya eran constantes en este problema, nos quedaría aquí la derivada respecto al tiempo de coseno de omega por t. ¿Y esa derivada cuánto nos daría? Entonces hacemos regla de la cadena. Sería menos n por b por a. La derivada de coseno es menos seno. Pues, esto nos daría seno de omega por t. Y la derivada interna de esta vaina respecto al tiempo, ¿cuánto da? Omega. Omega, ¿listo? Entonces con eso ya tendríamos nuestra frena inducida cuando cambia el ángulo. Pero si ven que lo que hice fue reemplazar el ángulo teta por omega t. Y por eso es que entonces a veces hablan es de omega en vez de hablar del ángulo. Estamos asumiendo que va rotando a velocidad angular constante. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. De nada. Joseph dice, la figura muestra sección transversal a corriente, dos cables que llevan corriente. Bueno, perdón, 3 cables que llevan corriente que son largos, paralelos y rectos. Cable 1 y 2, o sea, aquí sí podemos utilizar los campos de un cable que son círculos concéntricos y que son μ sub 0 y sobre 2pi la distancia. Los cables 1 y 2 están fijos en el espacio, listo. Y tiene separación D. El cable 1 tiene una corriente de 0.750 amperios, ok. Nos lleva la corriente del cable 1, pero la dirección de la corriente no se les da. El cable 3 tiene una corriente de 0.250 amperios saliendo de la página, de la pintada. Y se puede mover a lo largo del eje X. A lo largo del eje X a la derecha del cable 2. A medida que se mueve el cable 3. La magnitud de la fuerza sobre él, la magnitud de la fuerza sobre el cable 2 varía, pues obviamente, porque, digamos, en este momento el cable 2 tiene fuerza debido al cable 1 y al cable 3. Y lo que nos dicen es que a medida que se mueve el cable 3, pues la fuerza sobre el cable 2 va cambiando. La componente X de la fuerza, Fx2, y el valor por unidad de longitud de la fuerza, F2x2, en la figura se les está mostrando entonces Fx2 sobre L2 en función de la posición X. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que si el cable 3 se acerca mucho, o sea, si su posición tiende a 0, entonces la fuerza tiende a infinito sobre el cable 2, obviamente, como ven ahí en la figura. Si el cable 3 se aleja mucho hacia la derecha, pues nos quedaría solamente la fuerza que el 1 le da hacia el 2.
por ejemplo. Y nos dan la asíntota también, nos dicen que esa vaina tiende a una asíntota cuando el cable 3 se aleja mucho. La escala horizontal es tal que no sé qué. Entonces, ¿cuánto es la magnitud, digamos, y la dirección de la corriente en el cable 2? Entonces, esto es un análisis pues, de las fuerzas en este circuito, en estos cables. Lo que tenemos son fuerzas y entonces tengamos en cuenta que son cables planos y largos y nosotros ya conocemos cómo son las fuerzas en esos sistemas. Entonces vamos a hacer una cosa, como nos están hablando que en la figura de la derecha nos están pintando la fuerza del cable sobre el cable 2, la fuerza total, nosotros sabemos que esa fuerza total pues tiene que ser, la fuerza total sobre el cable 2, tiene que ser la fuerza que le hace el 1 más la fuerza que le hace el 2. ¿Ok? Sabemos que la fuerza entre cables, además, es μ sub 0 por la corriente de un cable por la corriente del otro cable sobre 2pi por la distancia que los separa a los dos cables. Y esta es la fuerza por unidad de longitud. Entonces, vamos a poner estas fuerzas por unidad de longitud. Entonces, miren que para sacar la fuerza sobre un cable yo necesito conocer, por ejemplo, las dos corrientes. Y aquí tenemos un problema porque no conocemos ni la corriente del cable 2 ni la corriente del cable 1, solamente conocemos la corriente del cable 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una manera de encontrar la corriente en el cable 1. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer? Perdón, la corriente del cable 1 ya la tenemos, pero ¿qué se les ocurre a ustedes para conocer la dirección de la corriente en el cable 1? Y de esa manera saber si aquí le ponemos más o menos a esta fuerza y aquí sí le ponemos más o menos a esta fuerza, ¿sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por la dirección de la corriente? ¿Perdón? Por la dirección de la corriente. La dirección, es la que estamos buscando, la dirección. Nosotros sabemos que si las dos corrientes son paralelas, la fuerza es atractiva, ¿cierto? Y si las dos corrientes son antiparalelas, la fuerza es repulsiva. Entonces díganme una cosa, a ver, miren. Cuando yo acerco muchísimo el cable 3 hacia el cable 2, o sea, cuando estoy por acá en distancias cercanas a 0, ¿qué fuerza dominará? ¿La fuerza entre el cable 3 y el 2 o la fuerza entre el cable 1 y el 2? Cuando 3 está muy cerca. La del 3 y el 2. Listo, eso es esta zona, ¿cierto? Acá. Entonces miren, cuando el cable 3 está muy cerca del cable 2 y domina por lo tanto la fuerza del cable 3 sobre el cable 2, ¿qué signo tiene la fuerza total? ¿Positivo o negativo? Positivo. O sea que eso quiere decir que cuando el cable 3 está muy cerca del cable 2, el cable 2 se siente atraído a él porque la fuerza va hacia la derecha, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿hacia dónde irá la corriente del cable 2? En la misma dirección de la del cable 3. Exacto. Entonces con eso hemos deducido que la corriente en el cable 2 va saliendo. Les vuelvo a repetir cómo fue que lo hicimos. Lo que estamos haciendo es, asumamos que acercamos el 3 muchísimo al cable 2. Cuando 3 está muy cerca del cable 2, pues gana la fuerza que el 3 le hace al 2. O sea que cuando 3 esté muy cerca al 0, en su posición, estamos viendo básicamente el efecto que le hace 3 a 2. Eso quiere decir que cuando estemos por acá en esta zona, con X muy chiquito, estamos viendo simplemente la fuerza que le hace el 3 al 2, en la más grande. Vemos que la fuerza es positiva. Como la fuerza es positiva, quiere decir que cuando el 3 está muy cerca, el 2 siente una fuerza hacia la derecha, porque por eso es positiva. O sea que se siente atraído. Y la única forma que se siente atraído es que las dos corrientes vayan en la misma dirección, o sea que acabamos de deducir que la corriente en el cable 2 va saliendo. ¿Cómo harían ahora ustedes para deducir la corriente en el cable 1? ¿En qué dirección va? Por lo mismo, ¿no? O sea, como cuando se aleja mucho Perfecto. el 3. Uh-huh. Cuando se aleja mucho el 3, yo lo llevo hacia infinito, por eso me dieron a mí una asíntota y toda la cosa. Cuando yo me alejo muchísimo, cuando estoy por allá con X grande, ¿qué fuerza domina? ¿La fuerza que 1 le hace a 2 o la fuerza que 3 le hace a 2? Cuando el 3 está muy lejos.
La de 1. Bueno, ya voy a cambiar, dame un minuto. Entonces, miren, si yo me alejo mucho, va a dominar la fuerza que 1 le hace a 2. Esa fuerza es de signo negativo, o sea que lo está jalando hacia él, hacia la izquierda, porque es de signo negativo. O sea que la fuerza es atractiva o repulsiva. Atractiva también. Atractiva, o sea que ¿en qué dirección va la corriente del cable 1? En la misma del cable 3. En la misma del cable 3. O sea que finalmente todas las corrientes van saliendo. ¿Ok? Todas las corrientes van saliendo. Simplemente que el cable 1 lo atrae hacia la izquierda, el cable 3 lo atrae hacia la derecha, y por eso es que hay una competencia entre los dos y por eso en algún momento se anula. Ya teniendo en cuenta todas las direcciones, ustedes ya pueden escribir los signos de estas fuerzas y con eso ya pueden ver cómo podrían deducir el valor de la corriente en el cable 2. Bueno, sí, dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces ahora les pido, me tengo que ir a cambiar a la niña porque la mamá está ocupada en una clase del niño. Entonces mientras yo hago eso, les pido a ustedes entonces que planteen por favor cómo sería la fuerza total en función de la distancia para una posición X cualquiera sobre el cable 2 debido a 1 y 3. Y busquen un punto en esta gráfica, que obviamente sería más fácil, sería aquí cuando se anulan, para poder despejar lo que estamos buscando, a ver qué les da. Entonces les repito, planteen esta fuerza total para una posición cualquiera del cable 3, la fuerza total sobre el 2, teniendo en cuenta que todas van saliendo, todas las corrientes, y utilicen esta información de que aquí se anula la fuerza para que calculen entonces de ahí la corriente que nos piden, porque cogen esa fuerza total, la igualan a 0 en este punto, o sea, tienen X y tienen la fuerza, y con eso pues van a obtener lo que están buscando. Háganla ver mientras yo voy a cambiar a una niña que se propusió. Vamos a ver quién gana, ¿listo? Si ustedes haciendo ese cálculo o yo cambiando a la niña. Ya nos vemos.
Listo, chicos, ya volví. Qué pena por la interrupción. Entonces, bueno, la idea entonces, como les decía, era simplemente plantear ahí las fuerzas, teniendo en cuenta ya las direcciones de la corriente. Elena se fue para allá. Y con eso pues ya estaría nuestra solución dada. Entonces la voy a escribir yo. La voy a escribir yo. Entonces la fuerza sobre ese cablecito, sabemos que, a ver, pongamos esto acá. Sabemos que la fuerza que le hace 1 al 2 va hacia la izquierda. Entonces voy a escribir lo siguiente. Entonces la fuerza sería, la fuerza sobre el 2, sobre el eje X, por unidad de longitud, μ sub 0, por corriente 1 por corriente 2, sobre 2pi, por la distancia que lo separa, que es d. Y le ponemos un menos porque va hacia la izquierda. Luego ponemos la fuerza que le hace el 3 al 2, y la fuerza que le hace el 3 al 2 va hacia la derecha porque el 3 lo atrae, que sería más μ sub 0 por I3 por I2 sobre 2pi, y la distancia que lo separa sería x. Entonces, de nuevo lo que les decía, vamos a este punto en donde la fuerza se hace 0, sabemos que ahí vale x, ¿cuánto vale? La escala en x es 12, o sea que cada casillita vale 2, o sea que aquí es 4 centímetros. Entonces lo que hacemos es igualar a 0 a esto. Profe, no puedo ver la pantalla. ¿No? Tan raro. Aquí sale que la estoy compartiendo. Sí, yo la estoy viendo. Las voy a volver a compartir. Pero yo la estaba compartiendo antes. Tan raro. Entonces tenemos, esta es la fuerza que 1 le hace a 2, esta es la fuerza que 3 le hace a 2, menos y más. ¿Sí? Qué pena, es que no puedo ver la pantalla. Si quieres sal y vuelve a entrar porque las otras personas sí la están viendo. Entonces de pronto es tu conexión, entonces sal y vuelve a entrar, ¿listo? Igual está quedando grabado, no te preocupes, por si quieres revisarlo después. Entonces tenemos esto, y como les venía diciendo, ya mirando la figura, entonces ustedes reemplazan simplemente x igual a, ¿cuánto sería? 4 centímetros, ¿no? En x igual a 4 centímetros, sabemos, de acuerdo a esa figura, que la fuerza total vale 0. Entonces, pues simplemente aquí ustedes ya tendrían su x. Ahí tendrían, por ejemplo, su, bueno, 2pi, tienen esta distancia. Y cuando ustedes despejan de todo esto, miren que se les va a cancelar la corriente I2, se les va a cancelar. Pero, ¿qué van a obtener? Van a obtener la corriente I1, o I2, o I3, yo no sé cuál es la que no se tiene. La 3. Van a obtener la corriente I3, listo. Y entonces ya tendríamos las 3 corrientes, y finalmente ya pueden utilizar ustedes, por ejemplo, cualquiera de las asíntotas. Por ejemplo, esa asíntota cuando el 3 está muy lejos. Cuando el 3 está muy lejos, solamente entra a jugar esta fuerza. Cuando el 3 está muy lejos, o sea, esta se nos va, porque x tiende a infinito. Y miren que de acá ustedes podrían despejar cuánto es la corriente en el cable 2, porque ustedes tienen el resto de cosas. Entonces es así como se plantea este tipo de problemas. Muy importante ese primer análisis que hicimos de las fuerzas, cómo son positivas o negativas, eso que implican las direcciones de las corrientes, para poder asociar bien los signos. Y eso es todo. Unas preguntas acá, dice, profe, la relación entre la FEM inducida y la FEM natural está siempre determinada por Euler. No entiendo, me imagino que por FEM natural tú te refieres a la FEM de la fuente, más bien. Sí, profe, qué pena. No, tranquilo. Es para saber si lo estoy yo entendiendo bien. Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos es, asumamos que tenemos un circuito, una resistencia, un inductor, este tiene una FEM natural o una FEM de fuente, este tiene una resistencia L y este tiene una inductancia L. Y entonces nosotros lo que se hizo fue calcular en estos problemas la corriente en función del tiempo, y eso daba la FEM de la fuente sobre la resistencia por 1 menos E a la menos T sobre tau,
menos T sobre tau. Y si a uno le preguntan el voltaje, por ejemplo, en el inductor, bueno, el voltaje en la resistencia, primero sería R por I, por esta misma I, que sería V por 1 menos E a la menos T sobre tau, eso sería. Y el voltaje en el inductor sería menos L por D I de T, ¿sí? La ley de inducción. Entonces tocaría derivar esto y reemplazarlo. Entonces al final, vamos a tratar de hacerlo. Derivemos esto, la derivada de esta vaina es 0, y entonces la derivada nos daría lo siguiente. El voltaje en el inductor sería, voy a hacerlo más chiquita este thickness, sería menos L por la derivada de la corriente en función del tiempo, que sería V sobre R, E a la menos T sobre tau. Entonces la derivada de esa parte es menos, por ese menos da más, por ese otro menos da menos. Vuelve a quedar la misma exponencial, E a la menos T sobre tau. Y sale la derivada interna, que es menos 1 sobre tau. Entonces aquí sería 1 sobre tau. Pero recordemos que tau es ¿tau qué es? ¿L sobre R? Sí. Entonces esto realmente es L sobre R. O sea, esta R se va con esta R, este L se va con este L. Entonces al final esto nos da que la Fm en el inductor es menos V por E a la menos T sobre tau. Y entonces, de ahí es que salen, digamos, esas relaciones que tú dices. La Fm en el inductor, yo le puse el voltaje así, el símbolo con V, pero puede ser con la E rara, sobre el voltaje de la fuente, pues es menos E a la menos T sobre tau. O sea que al principio los dos voltajes son iguales, simplemente en dirección contraria por este menos. Por eso es que por ahí no puede pasar corriente, se opone completamente. Y luego esto va decayendo hasta que esta Fm se vuelve cero en el inductor, o sea que eso se vuelve un cable. ¿Y por qué se vuelve cero? Porque ya tenemos almacenada toda nuestra energía en el campo magnético. Y entonces ya él no se puede oponer más y ya nuestra corriente pues llegó a su valor máximo. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, pero falta un signo menos. Y no siempre. Ese siempre que pusiste ahí, la respuesta es no. Solamente para este circuito así como está dibujado acá, la respuesta es sí. Pero si yo llego y les pongo aquí otra resistencia y cosas así y otro inductor, ya es un circuito completamente diferente y probablemente la Fm en cada uno de los inductores se va a comportar de manera diferente. ¿Listo? Pero si yo tengo, digamos, dos resistencias, sería la misma relación, pero con diferentes... Podría sacar un equivalente. Si puedes Sí. reducirlas, sí. Si puedes reducirlas, sí. Listo, profe, gracias. Sí, señor. Un gusto. Bueno, ahí acabamos el bombardeo que hubo de preguntitas. Muy bien. Creo que pasamos por todas y no ignoré ninguna. ¿Tienen alguna otra pregunta? De nuevo, pues por si acaso, en el parcial van a tener que enviar el procedimiento de 2 problemas. Eso lo tienen que hacer por Teams, el procedimiento como tal. El parcial está en Virtual Savannah, pero el procedimiento lo envía por Teams. Ya sabe que es una hoja escaneada con el procedimiento. Son solo 2 problemas. Voy a ver si me lo aceptan. La forma en que diseñé ahorita el parcial es para que esté sobre 5.5. Pero falta la revisión y a ver si me dicen que sí o que no. Entonces el parcial en Virtual Savannah máximo, hagámoslo normal, el parcial en Virtual Savannah máximo vale 4. Olvidémonos del bono del 0.5. Máximo sacan 4. Y la otra unidad es de los procedimientos que ustedes me envían. Y con eso la nota total pues es la suma de esas dos. Entonces si ustedes en Virtual Savannah sacan 4, a pesar de que todo está bien, pues es que eso es la nota máxima. Y si tienen bien también los procedimientos, pues van a sacar 5. El día del parcial usted manda la hoja de ecuaciones, si quieren le mando hoja de ecuaciones. De hecho se me ha olvidado mandarles las hojas de ecuaciones en los otros casos. Pero sí, yo les puedo mandar hoja de ecuaciones. ¿Quieren que les mande hoja de ecuaciones? Sí, profe, porfa. Listo. Recuerden que ahí no está todo anotado, ¿no? Son como las más genéricas posibles. Y pues ustedes están presentando el examen a tipo libro abierto. Y yo, de hecho, de ahora en adelante voy a hacer todos los exámenes así. Entonces, así estemos presencial. Libro abierto vamos a hacer todos esos exámenes, porque
pues no sé si se han dado cuenta, o por lo menos en mi percepción, pero que el libro esté abierto no garantiza que ustedes, o sea, no les facilita encontrar las ecuaciones y eso, pero si ustedes no han estudiado, pues les da la misma. Pero si han estudiado, pues les va a quedar mucho más fácil y entonces es como una forma de premiar que estudien. Pero el libro abierto como tal no les va a permitir resolver el problema como tal, porque aunque uno lo saque de los libros, uno les cambia cosas o al menos les cambia parámetros. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de proceder en estos nuevos tiempos que se avecinan en la educación. ¿Y qué? Y bueno, ya. Entonces sí, yo les envío la lista de ecuaciones. Si no se las he enviado, pues me avisan. De hecho, saben que voy a tratar de sacarla ahorita de una vez y se las envío para que la tengan y no nos pongamos a hacer cosas de afán ese día. Y ya, así va a ser el examen. Como les decía al principio, muy concentrado hacia el tercer corte. De mezclar, digamos, circuitos normales con fenómenos inductivos. ¿Sí? Sí, la ley de inducción, o sea, lo que hemos visto en el tercer corte les va a salir y los exámenes van a ser muy diferentes entre ustedes porque pues eso va seleccionado al azar de un banco de preguntas relativamente grande, entonces digamos que no creo que les van a salir menos preguntas en general, por lo menos el 60% de las preguntas van a ser diferentes. Y nada, que estudien y pues el parcial recuerden que es el martes a las 9, de 9 a 11. Obviamente me pueden mandar preguntas en estos días si les surgen algunas. Yo trataré de responderles a tiempo, pues, pero si ya mandan a las 8:30 el martes, pues ya no alcanzaremos. Van a tener las 2 horas para presentarlo, incluido el tiempo de enviar el procedimiento. Para el procedimiento simplemente se le van a dar máximo 10 minutos más, o sea, hasta las 11:10 en el assignment en Microsoft Teams para que envíen eso. Y también es bueno que lo hagamos el martes para que salgan de física de una vez y se puedan dedicar al resto de materias. Me imagino que muchos de sus profesores lo van a hacer hasta la segunda semana, porque pues nosotros también tenemos una gran diferencia con los demás profesores, incluso en matemáticas. Tengo entendido que nosotros cuando ya estábamos en tercer corte, ellos todavía estaban haciendo exámenes de segundo corte, pues por lo que se extendieron las fechas y todo. Y les recomiendo, o sea, de verdad que mi experiencia me ha mostrado que es preferible que salgan ya de física a ponernos a esperar a después. Entonces, no, salimos de física de una vez. Y verán que van a estar más tranquilos para el resto de cosas también. Profe, y listo, chicos. una preguntita. Señor. La dinámica de, por ejemplo, el procedimiento y demás es como la otra vez, que en el examen dice, por favor, enviar procedimiento, o usted nos dice antes en qué pregunta. En el examen dice explícitamente en las 2 preguntas que se necesitan procedimiento, ahí dice, debe enviar procedimiento. Y ahí también dice, en el procedimiento se espera que usted escriba estas cosas. Están las instrucciones con claridad, mejor dicho. Pues eso es lo que yo creo, sí. Vale. Profe, y lo que tú decías de Teams, que se sube por Teams, ¿hay un assignment y uno sube los archivos? Sí, yo se los subo, se los creo ahí antesitos del examen o antes. El assignment para que ustedes suban ahí los archivos. Listo, profe. Gracias. Listo. Y si no hay más preguntas, chicos, pues esta es entonces nuestra última clase. Fue un gusto tenerlos como estudiantes. Espero que hayan aprendido a pesar del profesor, a pesar de la pandemia y a pesar de sus propias dificultades, porque todo el mundo, o sea, siempre tenemos dificultades de algún tipo de índole, pues que hayan aprendido. Aquí lo que importa no es que les haya quedado de memoria absolutamente todas las ecuaciones, eso no es lo que interesa, sino que hayan visto como una estructura de análisis, digamos, conceptual sobre los problemas y sobre cómo pensar este tipo de cosas, que hayan visto, pues, que entiendan un poquito más el mundo que los rodea, en lo que podemos aplicar esos conceptos de física, y les deseo también muchos éxitos en lo que queda de su carrera y en su vida profesional. Y con esto, profe, pues, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego entonces y que estén todos muy bien. Chao, profe, gracias. Chao a todos. Fue un gusto tenerlos de estudiantes. Con mucho gusto, Tomás.
De nada, Sara. Hasta pronto todos, que estén muy bien. De nada, Libardo, muchas gracias y también fue un gusto tenerte de estudiante. Michelle también, todos. Santiago, gracias. Voy a dejarte grabar en este momento. Con mucho gusto, Diego, que estés muy bien.